Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Otro tema, hablando de equidad de género, gran tema. Ya se eligió a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para aquellos que hicimos terna, la ganamos. La quiniela. Hicimos quiniela y la ganamos. Justo se acordarán que ayer en mi modo reno yo andaba confundiendo a Bernardo Batis con Bejarano, ¿verdad? Disculpe usted, cómo se ocurre, ¿verdad? Cómo se nos ocurre, pero bueno. El asunto es que en la terna había tres personas cercanas al proyecto del presidente López Obrador, pero particularmente había una que era Loreta. Loreta es una mujer que muy cercana al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de hecho participó en las mesas de construcción de paz. Hablo particularmente de Loreta Ortiz Alf. Ella fue elegida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella va a ocupar el lugar que dejará vacante Fernando Franco González el 12 de diciembre, tras concluir este periodo como ministro por 15 años. Acuérdense que el periodo es de 15 años. De acuerdo con el Pleno del Senado, Ortiz Alf cumple con los requisitos de elegibilidad para desempeñar el cargo, convirtiéndose en la cuarta mujer integrante de la Suprema Corte. Esto es histórico por muchos sentidos. El primero, porque otra vez es mujer. Esto es importante. Recordemos que de los 11 lugares que hay en la Suprema Corte, solamente 3 eran de mujeres. 3 eran de mujeres. La primera mujer en haber ocupado un cargo dentro de la Suprema Corte fue Olga Sánchez Cordero. O sea, fue la primera mujer en ocupar un cargo como mujer, como ministra de la Suprema Corte. Y de ahí empezaron a integrarse 1, 2, pero no había más. Hoy, Loreta Ortiz Alf se convierte en la cuarta mujer integrante de la Suprema Corte. ¿Es suficiente para hablar de equidad en la Suprema? Claro que no es suficiente. Tendríamos que hablar de 6-5, o sea, un punto entre 6 y 5 más o menos, para entonces mencionar un tema de equidad. Hasta el momento no lo hay. Pero ¿quién es Loreta Ortiz Alf? Se lo voy a recordar. Loreta Ortiz es una mujer de 66 años, es política y abogada de México, abogada mexicana, que es originaria. Ella es miembro fundadora de Morena hasta 2018. En 2018 ella renuncia porque ella estuvo muchas veces en la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para este cargo, pero también para otros. Como parte de su trayectoria política, tiene ella experiencia sobre todo en derecho internacional, particularmente en derechos humanos y derecho comunitario europeo con distinción cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 2019. También tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en el 99 y la licenciatura en Derecho por la Libre de Derecho en el 78. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha fungido como docente en universidades mexicanas como la Libre de Derecho, la Ibero y la Panamericana. También en universidades extranjeras es la cuarta mexicana en impartir el curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Holanda. Aguas con su experiencia es sobre temas de derechos humanos, pero ella es la cuarta mexicana que imparte un curso en La Haya, en Holanda. En la Corte Penal Internacional, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que justamente ahí es donde está la Corte Penal Internacional. ¿Cuál fue el curso que ella impartió? Los derechos humanos de los indocumentados, ¿no? Además de trabajar en la Whittier Law School en California, Estados Unidos. Entonces, no solamente es un tema de derechos humanos, sino que también es un tema que involucra a los migrantes. Dentro de las asignaturas que ella impartió se encuentran Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados, Responsabilidad Internacional, Derecho de la Mar, Problemas Actuales del Derecho Internacional, Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos, Derecho Comparado, Medios Alternos de Solución de Controversias, Derecho de los Migrantes, Casos de Derecho Internacional Público, Seminario de Dirección de Tesis y Taller de Servicio Social. En cuanto a su trayectoria política, ella fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017. También fue diputada federal desde 2012 a 2015. Fue consejera nacional de los derechos humanos de 2002 a 2006. Consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del 96 al 2006. Para que entiendan, hay que conocer el contexto de quién está en la Suprema Corte para entender el contexto de las resoluciones. Las decisiones que toman tienen todo el peso por quienes son.
También ha sido directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del 93 al 98, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México del 90 al 93, asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 88 al 90. Y también ella se ha desempeñado como abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la vinculada con la violación del derecho de voto por el fraude del 2016. Asimismo, entre sus publicaciones más relevantes están la del Derecho Internacional Público en 2018, el Derecho de Acceso a la Justicia de los Inmigrantes en Situación Irregular en 2011 y Derechos Humanos de los Indocumentados en 2013, además del Régimen Interno e Internacional de los Tratados, Temas de Derechos Humanos 2018 y las 3 vertientes de protección de los derechos de la persona humana. Para muchos, a mí particularmente el perfil de Loretta Ortiz era quizás el perfil más adecuado, porque si algo le falta a la Suprema Corte es mucho el tema de visión de derechos humanos. Le hace falta mucho este equilibrio, sobre todo cuando llegan a ellos situaciones donde tienen que anteponer el tema humanitario antes que el asunto legal, particularmente. Aquí, en el tema, ella en 2018, y aquí es en donde entra mucho la vinculación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018, el presidente entonces electo, Andrés Manuel López Obrador, la designó como coordinadora de los foros de pacificación que se organizaron en distintas partes del país, recibiendo numerosas críticas por la organización y haber asegurado la participación del Papa Francisco en el proceso. Ella fue quien organiza, o sea, sí hubo muchas críticas al respecto porque involucraron la imagen del Papa Francisco y entonces empieza el cuestionamiento de, bueno, y no, ¿qué pasó? Y entonces no, que la división de poderes y que el Estado laico y bla, bla, bla. Bueno, justo entró en el tema. Y ese mismo año, ella sí militaba en Morena. Ella se separa de Morena porque el presidente la anunció como parte de la terna para elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella estaba en la terna con Celia Maya y con Juan Luis González Alcántara Carrancá. En ese momento, por el que decide el Senado es por Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y en diciembre, pues es justamente diciembre de 2018, cuando ella anuncia su renuncia a la militancia de Morena como un signo de imparcialidad ante el presentamiento de esta terna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oficialmente ella se convierte en la cuarta ministra mujer, estará junto a Yasmín Esquivel Moza, que también fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Norma Lucía Piña ya estaba, y Margarita Ríos Farjat, que también fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella es la tercera mujer que es propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que más bien la eligen los senadores como propuesta del presidente para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí quiero solamente recordarle algo importantísimo. En el tema de Loretta, en el tema de Loretta Ortiz, en el tema de la Suprema Corte, una de las estrategias que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador para generar ahí como pues no es una reforma, porque no es una reforma para el Poder Judicial, es empezar a poner a estos personajes que pues comulgan con su ideología, pues, personajes que traen, o sea, que son cercanos y a los que él le tiene confianza, vamos a llamarle, para que apliquen la misma política de erradicar la corrupción de arriba para abajo desde la Suprema Corte, y que eventualmente cualquiera de ellos, incluso ella, en cuanto se vaya el ministro Arturo Saldívar, podrían ser elegidos como presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, obviamente, entra también el tema, ya que y si no fuera ella, está Margarita Ríos Farjat, están muchos, está el propio Alcántara Carrancá, que es por el que se ha optado mucho, el que podría ser el que sustituya a Saldívar como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué pasa. Un tema que eso no ha cambiado y esperemos que cambie con la llegada de más, porque necesitan voto mayoritario, por supuesto, es el de los sueldos, ¿no? De hecho, los ministros de la Suprema Corte pues siguen ganando mucho más que el presidente. Cabe recordarles que aparte tienen pensiones vitalicias y que tienen no solo seguros. Los ministros son los mejorcitos pagados, más de $500,000 se llevan los ministros de la Suprema Corte, bajo el argumento de que necesitan que
se les entregue grandes recursos o que al menos sea un buen sueldo para evitar que sucumban a la tentación, a las mieles de los maletines de la corrupción, ¿no? Ese es el argumento bajo el cual se le debería de pagar bien, muy bien, diría yo, a los ministros de la Suprema Corte y a cualquier miembro del Poder Judicial. O sea, eso se lo pongo sobre la mesa porque, pues, o sea, sí hay un tema, y particularmente, pues sí quería solamente mencionarles que de que ganan bien los ministros, ganan chido. O sea, a mí me encantaría ganar lo que gana un ministro. Me encantaría ganar lo que gana un ministro, definitivamente. Así que, pues, ¿cómo les explico, no? Hay ministros en otros países que ganan menos. Yo, eso de vamos a pagarles bien para que no sucumban a las mieles de la tentación del boletín, del maletinazo, de los billetazos para que decidan a favor de los corruptos. Pues miren, tenemos ahí una ley de amparo, ¿no? Si usted recuerda, hay muchos amparos, ¿no? Hay muchos amparos que lamentablemente han terminado pues en manos de la Suprema y que, pues, ¿cómo les explico? El argumento es ese, les digo, se necesita de aquí a que se cambie el Poder Judicial, nos faltan años luz, nos faltan años luz. Entonces, como bien dice Francisco Olvera, gran comentario, lo que pasa es que entre mejor te pagan, pues más te ofrecen y más quieres. ¿Cómo les explico, no? ¿Cómo les explico? Esa controversia constitucional de los sueldos, los de la Suprema Corte la siguen resolviendo a favor de los trabajadores y por eso siguen manteniendo grandes sueldazos, porque son los únicos, los ministros de la Suprema Corte, que siempre han ganado más que un presidente. Eso sí es cierto. Los ministros de la Suprema siempre han ganado más que un presidente. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ganaba 400,000 pesos aproximadamente, los ministros con todo y todo se llevaban como 600,000 pesos. O sea, entre bonos, pues, lo que usted le quiera llamar, se llevaban como 600,000 pesos, poquito más de 600,000 pesos, mientras el presidente de la República ganaba 400,000, casi 500,000. Entonces, por eso le digo que definitivamente, o sea, es un hecho que siempre han ganado más los ministros de la Suprema que los presidentes, pero no se han querido ni bajar 3 pesos, oigan, o sea, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico, hijos? No, ni 3 pesos, vaya, no han querido ni dejar vaya, ni el diezmo, o sea, ni el diezmo. Les digo que aquí para gastar estamos bien al tiro, para gastar, híjole, no hay como nosotros.